Entonces, y así termina con una situación de un gobierno que, como yo he dicho, no generó nada que se pueda considerar un aporte, no tiene ningún significado, no sabemos qué proyecto significa esto, y sabemos una cosa que es muy clara, y es que llegaron a resolver una crisis institucional y la profundizaron. Y todo lo que está pasando hoy día, lo que estamos viendo en las elecciones, lo que estamos viendo en la licuefacción en el mundo social, donde ya el centro político históricamente modula las sociedades, las tranquiliza. Hoy día el centro político irrita a la sociedad. Es otro factor de radicalidad. Eso significa que el proyecto de estabilización, ¿ya?, de la crisis de Boric, el proyecto que después le llamaron la normalización, ¿ya?, todo eso fracasó. Es un fracaso. ¿Cómo iba a tener éxito si fueron ellos los que polarizaron el país? Bueno, eran ellos los que estaban en la calle. Le pusieron eran ellos inestabilidad. los que destruyeron y quemaron. Entonces, pero es que había, a ver. Pero ese no era un proyecto político de centro, ni mucho menos. No estoy diciendo de centro, estoy diciendo que el resultado que ocurra, el fenómeno que ocurra de que el centro político deje de ser un mediador, ¿ya?, eso señala que Chile pasó una etapa más de profundización de la crisis. O sea, nosotros veníamos con una crisis que era real. O sea, estos niños no nacen porque fueron astutos solamente. No, está claro. La historia les había un sustrato. Claro, la historia les abrió la puerta, tomaron esa puerta y fueron capaces de ir construyendo un proyecto político, porque además no hubo contestación, ni hubo capacidad de respuesta de las otras fuerzas políticas, centro izquierda o centro derecha. Resulta que con el tiempo esto termina en una polarización que es habitual. O sea, se va un grupo más a la izquierda y aparece un grupo más a la derecha. El 2017 es un año clave, surge el movimiento de lo que va a ser el Partido Republicano, surge, efectivamente, se inscribe el Frente Amplio, y surge una situación que después el Frente Amplio toma un acuerdo, no con el Partido Socialista, sino que lo toma con el Partido Comunista, ¿ya?, una segunda jugada que probablemente tenía un sentido táctico. Yo tengo la impresión de que eso era una cosa muy táctica, específica, que era básicamente, perdón que lo diga así, pero la idea era que no ganara Boric. Sí. ¿Cómo fue eso? Claro, porque ¿por qué elige al Partido Comunista en vez del Socialista, que lo tenías listo? Porque los que mandaban en el Frente Amplio ponían a Boric, pero tampoco estaban esperando que ganara. El primer presidente tenía que ser Giorgio Jackson. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, obvio, ¿verdad? El problema es que después les funciona la jugada en contra de lo que pensaban, y tienen que hacerse cargo que tienen de aliado al Partido Comunista, y eso cambia la historia, porque uno se juega con la historia. Ese es el problema, uno empieza a jugar con la historia. Qué interesante, ¿eh? Sí. Algo más podemos hacer a la vuelta de las noticias, porque está interesante esta conversación. Pausa y regresamos. Y aquí ya estamos de vuelta en su programa Conectados, y mientras esperamos el regreso de Checho, seguimos analizando la actualidad política con Camila Flores, nuestra radiante senadora recién electa, y con Alberto Mayol también. Y aprovecho en este momento, mientras esperamos el regreso de Checho, de hacerte una consulta, Alberto, que yo creo que es importante dado los tiempos que vienen. Por razones profesionales, a mí me tocó estudiar bastante estadística en la universidad, sí, pero conversando con gente que sabe muchísima más estadística que yo, ellos me decían dos cosas respecto en el caso de tu consultora, la Cosa Nostra. La primera es que en términos de metodología, ellos consideraban de que la tuya era la mejor por lejos de cualquiera de los que en este momento se conociera, sí, pero que tenía un downside, un pequeño defecto, y es que era cara de llevar de realizar, digamos, ya era costosa dado el carácter presencial y otras características que tienen, y por lo tanto no solamente un tema de costos, sino también un tema que desde el punto de vista económico limitaba la cobertura, y que probablemente eso hubiera sido una razón del hecho de que no hubiera estado tan acertado en este caso específicamente, es con algo que fallamos mucho, que fue detectar el problema Parisi, digamos, el efecto Parisi. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que nosotros teníamos detectado que había un gap cuando aplicábamos en los tiempos que uno requiere para las encuestas que son en política. Tienes que sacar quincenal o mensual o qué sé yo, tienes tiempos cortos. Con tiempos cortos, en las zonas donde cuesta más obtener encuestas, por ejemplo en el norte, que es difícil, y voy a explicar por qué, ¿ya?
y en las zonas donde no es el norte, pero que son zonas donde hay, por ejemplo, barrios que son difíciles de que efectivamente las personas consideren que tiene algún valor, ¿ya?, responder encuestas, porque también las personas que contestan son las que le ven un valor a hacerlo. Los que están más convencidos. Porque hay una cierta molestia, digamos, en el sentido de claro. Exactamente. Entonces, en el fondo, o sea, teníamos un gap que sabíamos y que creemos que fue el que ocurrió. El resto del gap, que nos pasó a prácticamente todas las encuestadoras, nosotros lo consideramos que tiene que ver más que nada con que se había armado, y eso lo dijimos también antes, una especie de licuadora en los últimos días. Venía acelerándose el proceso. Las elecciones normalmente, cuando se acerca al final, se tranquilizan. Eso es lo normal. Pero cuando el país está se decantan, por decirlo así. Claro. Sí. Pero cuando el país está irritativo, cuando llega al final se vuelve loco, ¿ya? Y hay altos niveles de movimiento. Yo estoy seguro de que vamos a hacer distintas. Ahora, esa seguridad es una hipótesis. Entonces yo estoy buscando la forma de medir las siguientes para poder ver si efectivamente pasó lo que yo creo que pasó, que Jara fue perdiendo con Matei fue perdiendo con Kass y Kass fue perdiendo con Kaiser, pero mientras tanto Parisi le quitó a Kaiser porque en los últimos días dijo cosas muy politizadas y el votante, hay un votante que llamamos como el votante apocalíptico, ¿no?, que es el votante que dice, oye, esto se va a caer y que se caiga todo, ya está. ¿Ya? Gente que quiere ver el mundo arder, por decirlo así. Que dice, ¿sabéis qué? Yo quiero que a estos gallos que están arriba los sancionen. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Es una élite que está muy mal vista. Sí. Y ahí ese votante, que estaba mucho con Kaiser, encuentra que Kaiser empieza a hablar cosas de político. Krasnov, qué sé yo, la tercera estrofa. Son cosas de político, no son cosas de un impugnador. Y entonces se pierde esa votación. Entonces nos parece que eso es una estructura que nos funciona respecto a lo que pasó. Tenemos que verificarlo, pero lo que está claro, y aquí es la parte más importante para mí, si no estamos viendo con claridad, y yo creo que no se está viendo con claridad el fenómeno de Parisi, creo que hay que poner atención a lo siguiente. Normalmente nosotros pensamos, como los libros de historia nos enseñan, como una pirámide demográfica, poblacional, de las autoridades, hasta abajo, los más excluidos, y pensamos que los excluidos están abajo. Pero hoy día tenemos una gran economía informal, y dentro de ella una economía ilegal. Y esos son barrios enteros. Son barrios enteros donde no entran a medir el agua ni la luz para cobrarla. Exactamente. Son barrios completos. Y en esos barrios hay ricos, clases medias y pobres. Sí. Y en esos barrios el colegio no vale nada respecto a lo que valía hace 15 años. Así es. En esos lugares, de esos lugares, no se puede investigar con una encuesta. La única forma de investigar es ir a conocer. Habría que censarlos, por decirlo así. Es que y que uno se meta en esos lugares. Hay que ir a hacer uno tiene etnografía, que se llama, que estar ahí, caminar allí, conversar allí y entender. Porque hace 15 años, en esos mismos barrios, la mamá de los chicos que estaban ahí con la presión de la posibilidad de entrar al crimen organizado, los narcos, qué sé yo, la mitad de las mamás de esos niños estaban luchando para que fueran al colegio. Así es. ¿Eso está ocurriendo hoy día? No estamos seguros y probablemente parece no. que no. No, ya las se abuelas entregaron. Tampoco. Sí. Claro. ¿Ya? Y entonces Así tenemos es. un mundo que nosotros no estamos viendo y que y que tenemos que mapear para efectos no solo políticos, para efectos de las empresas, ¿ya?, para efectos de la vida social en general, para efectos de entender lo que está pasando en los colegios. 80% de los estudiantes de Chile no cumplen el mínimo de participación de asistencia al colegio. O sea, más del 50% tienen asistencias críticas, o sea, de que no va casi nada al colegio. Hay que hacer sociología en serio. Y en vez de estar aquí jugando al juego de que mira, que si no se vio, si se vio, si hubo un problema. Oye, hay un problema que nos va a llegar y que ya llegó hace rato y que nosotros hemos estado así como diciendo, bueno, hemos calculado cuánta plata está moviéndose. O sea, yo llegué a Chile, el primer día voy a ver a mi mamá y me pide cigarro, ¿ya? Entonces voy a comprar el cigarro a la esquina. Llego a la esquina y digo, ¿con tarjeta? No, sin tarjeta los cigarros. ¿Cómo sin tarjeta los cigarros? Son sin tarjeta en efectivo. ¿Qué significa eso?
Sí. ¿De dónde vienen esos cigarros? Sí. Claro. Claro. Entonces, Claro, porque si no tengo que justificar la compra con la venta primera y compra, me va a o sea, pillar impuestos internos. Claro. Sí, claro. Pues, sí, pueden ser dos cosas, porque las tarjetas a los comerciantes les descuentan algo Ya. y los Sí, pero- cigarros tienen un margen muy chiquitito. Pero las otras Mucha cosas gente te no- las venden Sí, sí, y o sea, eso yo no. estaba comprando, a veces te dicen, cómpreme otra cosa que es distinto y ahí te lo pagas. Sí. Eso no es Claro. problema. Pero no me dijo eso. Y no los tenía en Eso vitrina. no. Ah, ya, lo sacó de abajo. Claro. Oye, hace 15 años, perdón, como decía Alberto Mayol, las cosas cambiaron. Hoy día usted puede tener una piscina todo el año a 28 grados. Hace 15 años eso no lo podía hacer, porque ahora tenemos la mejor tecnología. Se llama Perfect Pool. En cualquier parte